Señalarles también que, bueno, estamos muy contentos con la convocatoria del día de hoy. Eh, Ha despertado un gran interés este tema y lo hemos visto ya, este es el quinto webinar que hemos organizado y hemos visto un poco la evolución de cómo ha ido avanzando esto y estamos en un punto en que el interés es bastante alto y eso nos tiene bastante contentos porque significa que hay interés también de las organizaciones que probablemente todos ustedes representan, hay interés en meterse, irse interiorizando en este tema y, y saber un poco qué es lo que viene, qué implica esta normativa, que trae una regulación fuerte, trae un organismo importante que va a estar velando por la protección de los datos, trae obligaciones para las organizaciones, trae un montón de cosas, pero ahí, bueno, las vamos a ir explorando. Estamos el día de hoy con Marcelo y con Romina. Leonardo Soto también se va a sumar en un rato más también a este webinar. Y bueno, explicarle un poco la modalidad. Vamos a hacer, es bastante simple, vamos a ir haciendo una ronda de preguntas, algunas preguntas dirigidas a nuestros expositores y otras preguntas para todos. En el fondo, cada uno va a poder participar y en el tiempo que utilice cada uno de los expositores, los otros expositores podrán también aportar con sus ideas en base a esa pregunta. Vamos a dividir una parte al principio que es como más general, explicando un poco lo que es la tramitación de la ley. Vamos a tener un interludio, una pequeña pausa en el cual nosotros vamos a presentar algunas de las soluciones tecnológicas que tenemos preparadas y que hemos desarrollado como ley de datos. Y una segunda parte con un par de preguntas un poco más específicas, ya como más enfocado en lo que es el texto de la futura ley. Y una parte final también para preguntas del público. Así que también los invito a escribir sus preguntas en el chat. Nosotros vamos a ir recopilándolas y las iremos haciendo a nuestro expositor al final del webinar. Dicho esto, vamos a partir ya con nuestra ronda de preguntas. Y quiero partir con una pregunta que va dirigida tanto a Marcelo como a Romina, eh, que es básicamente, y vamos al hueso, en qué punto estamos hoy y qué es lo que queda de la tramitación. Marcelo, partimos contigo, que has estado in situ en lo que es lo que han sido las sesiones de la comisión mixta. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva en qué punto estamos hoy día en comparación al año pasado, en qué punto estamos hoy y qué es lo que viene aquí adelante y cuáles son los próximos pasos. Marcelo, el audio está desactivado. Gracias, disculpe. Buenas tardes, buenos días a todos. A ver, el proceso legislativo tiene varias partes. Un primer trámite constitucional, que en este caso partió en el Senado, un segundo trámite constitucional, que en este caso se dio en la Cámara de Diputados, que habitualmente es el trámite más clave, porque si los cambios que se producen ahí son mucho más difíciles de revertir en el resto del proceso. Entonces ya pasamos por la Cámara de Diputados, segundo trámite. Tercer trámite constitucional, cuando vuelve a la Cámara de Origen, el Senado, ya vimos que pasó eso, y se aprueban o rechazan las modificaciones que realizó la Cámara Revisora. Y vimos esa sesión donde se aprobaron una serie se rechazaron una serie de modificaciones, y cuando se rechazan modificaciones de la Cámara Revisora, se produce la Comisión B, que es literalmente la última etapa legislativa. La comisión mixta, el informe de la mixta, después o la propuesta, tiene que votarse en ambas salas, de ambas cámaras, como paquetes, sin posibilidad de agregar ni quitar cosas, y se vota de una sola vez, no se vota por separado, digamos. Entonces, lo que pasa en la mixta es definitivo y es final. Yo creo que va a haber ley en marzo, o sea, despachada del Congreso en marzo sí o sí, digamos, en las 2 primeras semanas de marzo. Además, yo creo que la senadora que tiene sentido adicional, porque ya deja la presidencia de la comisión el 11 de marzo, o en esa semana al menos, y yo creo que va a querer sacarlo antes. Pero además se acordó hacer un trabajo con los equipos técnicos que estuvieron detrás, asesorando a los parlamentarios para facilitar justamente el proceso. O sea, un trabajo que ya nos están convocando desde las Express para poder limpiar un poco las cosas que son de fácil despacho, de las que realmente requieren una discusión más significativa.
Entonces mi apuesta es marzo, sí o sí, digamos, y estoy disponible a apostar, no plata, pero un buen asado al quien lo proponga, al quien esté disponible. Miren, vamos a estar todos atentos en marzo. Queremos todos que salga la ley, así que probablemente no va a tener que hacer ese asado. Bueno, Romina, cuéntanos también desde tu perspectiva cuál es tu visión y también agregar un poco, también en tu base, tu experiencia, en qué punto están las organizaciones, en qué punto están las empresas también en relación a la ley, desde tu visión hoy en día. Bueno, yo creo que Marcelo fue súper claro en que está en el Congreso. Yo también soy bastante optimista a que la primera quincena de marzo, lo más probable, antes que la comisión cambie el proyecto, va a ser despachado por la comisión y viene esta etapa de votación en ambas cámaras. Ya no hay nudos críticos en el proyecto ni piedras de tope como lo hubo muchos años respecto sobre todo a la institucionalidad. Yo creo que esa fue la mayor piedra de tope desde que se iniciaron las discusiones de datos personales. Y yo creo que las empresas lo que están es expectantes un poco, porque claro, yo he hecho mis apuestas, que las he perdido todas, pensando que esto salía el año pasado, por ejemplo, porque tuvimos un trámite o sea, no tan expedito en la Cámara, porque fueron muchas sesiones, pero un trabajo serio, un trabajo muy minucioso, muy consciente, donde había voluntad por despachar un proyecto y por despacharlo bien. Entonces fue largo, pero fue súper concienzudo, fue súper trabajado, y con parlamentarios muy involucrados también. Entonces, y luego pasamos un periodo un poco de varios meses en que el proyecto estuvo ahí a la espera de ser revisado por la comisión, lo que finalmente ocurre 5 o 6 meses después. Pero ya estamos en una etapa definitiva, en una etapa final. No creo que más allá del 20 de marzo tengamos un proyecto despachado. La última versión que se tiene del proyecto, a propósito de la pregunta que hay en el chat, es la que fue despachada por la Cámara de Diputados. Esa es la última versión, porque no hay un texto todavía consolidado con las modificaciones. Ya hay una minuta de modificaciones, pero el texto final que uno pudiera ya empezar a ver es el aprobado por la Cámara, donde hay 24 detalles, 24 revisiones, porque tampoco, o sea, son 24 artículos, pero no todo del artículo se va a revisar, sino que precisiones, palabras y algunos ajustes, donde hay, por cierto, algunas líneas rojas, que yo creo que ahí va a estar el principal debate del trabajo de los asesores, que parte la próxima semana. Bueno, y siguiendo un poco con lo que mencionabas, dijiste un poco que en algún momento la piedra de tope fue la institucionalidad. Claro, ¿En o qué, sea, en qué quedó eso finalmente? ¿Qué habla el proyecto de ley al final o qué se espera que va a terminar eso? el proyecto pasó por varias institucionalidades distintas, tres. Primero, una agencia especializada, dependiente del Ministerio de Hacienda, luego el Consejo para la Transparencia y luego la última indicación sustitutiva del presidente Piñera en octubre del año anterior al que dejara su mandato, donde él propone nuevamente una agencia especializada. Y ese debate siempre estuvo más o menos latente en la Cámara de Diputados, pero finalmente decantó por una agencia especializada con 3 consejeros con dedicación exclusiva, más parecida a la CMF, porque los 3 consejeros tienen que ser propuestos por el presidente de la República, ratificados por el Senado, van a durar 6 años en sus funciones. Por cierto, los primeros consejeros van a tener, uno va a durar 2, 4, 6 para la rotación, pero es una agencia que va, bueno, que va a tener una labor muy importante, técnica y política también, de poder instalar este tema en el sector público, en el sector privado, una labor de concientización fuerte, pero es especializada, algo que defendimos bastante, porque este es un tema que pega tanto al Estado como al sector privado. Hay mucha expectación, como decía alguien ahí en el chat, respecto a lo que va a pasar, a cómo implementar, cómo partir, y hasta cuándo esperar, ¿verdad? Si esperar adelantarme ahora, o esperar que la ley salga. La ley tiene una vacancia de 2 años, pero 2 años que pasan bastante rápido
cuando las empresas son complejas, por cierto, y tienen actividades de tratamiento que no han sido todavía detectadas, gobernadas, identificadas, y eso podría traer sanciones en el futuro, por cierto. Claro, importante ahí que la ley tiene una vacancia, pero no esperar a que se publique la ley para empezar a trabajar y que empiece a correr el cronómetro, sino empezar ya a estar preparado hoy. Si es que no lo están haciendo, es importante que se vayan involucrando en el tema. Marcelo, en relación también a estas piedras de tope, hablamos de la institucionalidad. ¿Qué otra, bueno, que están superadas al parecer, ya algunas? ¿Qué otra piedra de tope o qué otro tema importante se ha visto en la discusión que generó quizás mayor discusión o mayor desencuentro en algún momento? Que nos puedas comentar. Mira, uno, creo que hay que dejar claro que el grueso de la ley ya está. Más allá de eh, y lo que se va a discutir en la mixta son márgenes, digamos. Hay una cuestión bien grande que está en la mixta, que es el tema de las fuentes accesibles al público como una fuente de licitud en sí misma. Pero yo creo que es una discusión medio artificial, porque no conozco a nadie realmente que respalde volver a la tesis de la ley actual que está en esa línea. Y en realidad es una cosa que salió un poquitito de un sombrero de mago, digamos, y yo parlamentario con el que converso se opone a que se cambie lo que se hizo en la Cámara de Diputados al respecto. Así que yo creo que si bien es un tema gigante, que la mitad en teoría pudiera cambiarlo y volver a la situación actual, sería catastrófico y la ley en general quedaría muy coja. Yo, yo descarto de plano que eso pase y lo que vamos a tener una buena ley igual. Eh, lo que se está discutiendo son cuestiones bien específicas, claro, una definición en un lado, otra cosa en el otro, pero que si se opta por un camino u otro, no, es nada, no va a cambiar en nada lo grueso de la legislación. Entonces, yo creo que estamos por muy buen camino. Creo que los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados realmente fueron significativos. El otro día contamos prácticamente 30, eran 29 modificaciones sustantivas. No estoy hablando de artículos, no estoy hablando de cambios, digamos. Son muchos más los cambios. Pero en temas, fueron 29 temas en todos los capítulos del proyecto de ley. Yo los tengo numerados, realmente lo mapeé el otro día, y son cuestiones muy significativas, donde se perfeccionaron las fuentes de licitud, se redefinió datos sensibles, se estableció la aplicación extraterritorial, se perfeccionó lo de datos transfronterizos de datos, de tráfico transfronterizo, eso igual no está en la mixta, se va a perfeccionar, se estableció el principio de lealtad, responsabilidad proactiva, o también se estableció las evaluaciones de impacto como obligatorias en ciertas circunstancias. Eh, Se estableció un régimen de multa mucho más robusto que el que venía de la Cámara de Diputados. Eh, se estableció como sanción también la suspensión del tratamiento de datos. Se estableció con mucha robustez un mecanismo de prevención de infracciones, un modelo de prevención que está bien detallado. Se modificó el rol del Servicio Nacional del Consumidor, eh, el rol que va a tener después de que la práctica entre en operaciones la Agencia de Protección de Datos. Y bueno, y los datos, los fuentes accesibles al público, que sencillamente se eliminó como fuente de licitud, se dejó como definición, pero con la obligación de que si alguien quiere tratar datos de fuente accesible al público, cumple las reglas generales de la ley, tiene que tener una fuente de licitud que sea realmente legítimo, que sea el cumplimiento de un contrato o la preparación de un contrato, pero tiene que tener su fuente de licitud, digamos. Eh, eh, y yo creo que eso cambió la ley completamente. O sea, de lo que venía al Senado a lo que terminó saliendo de la Cámara, realmente es muy significativo el cambio y terminamos con una ley robusta, realmente encaminada a lo que debió haber sido, que es una convergencia hacia la regulación global y particularmente la regulación de la Unión Europea, pero también al convenio 108 del Consejo de Europa y a otras regulaciones que se están estableciendo, como la de California o la que se despachó en Brasil, en fin. Entonces, realmente nos estamos poniendo al día.
y esto es un cambio desde la era del hielo a la actualidad y al futuro que va a permitir una serie de cosas nuevas y que, claro, y que va a tener implicancias muy poderosas para todas las organizaciones de cualquier tipo, en cualquier nivel, que se relacionen con muchas personas. Eh, y ahí es donde creo que va a haber un trabajo muy grande en estos 2 años, que son harto, con Europa se hicieron bien poco, para preparar la implementación de la ley. Bueno, y hay mucho que hacer, que creo que la próxima conversa tiene que ser eso, digamos. Las medidas que todas las organizaciones de cualquier naturaleza van a tener que tomar para implementar medidas de cumplimiento con esta nueva normativa, y uno siempre está pensando en las organizaciones tecnológicas o en las del retail, que tiene muchos clientes. No, pero una universidad, un colegio, un jardín infantil, que trata datos de los más sensibles posibles, porque los datos sensibles están como en rojo, los de niños, niñas, adolescentes están como en rojo intenso, no sé cómo se llama ese color, digamos, púrpura, qué sé yo, y ahí están los jardines infantiles y otros que tratan datos de niños, y todos ellos van a tener que tomar medidas significativas. Y ahí va a haber un trabajo técnico, legal, cultural, de capacitación, de divulgación, de conocimiento, muy, muy importante. Digamos. Yo aprovecho de pasar el aviso, porque ya lo puedo decir, no lo podía decir como 2 días atrás, porque no teníamos los vistos buenos, que en la Universidad Central, en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, vamos a partir del próximo año, bueno, de este año en realidad, en el primer semestre de este año, lanzar un diplomado en protección de datos personales. Se llama Nueva Regulación de Datos Personales en Chile, Práctica y Compliance. Y entre otras profesores de primer nivel en ese diplomado tenemos a la profesora Romina Garrido. Así que, estamos muy agradecidos que haya aceptado esa invitación. Están todos invitados, a partir de marzo va a empezar la difusión, pero justamente va encaminado a una actividad profesional transversal, porque no está pensado exclusivamente para abogados, principalmente para abogados, pero no exclusivamente, pero para desarrollar esta masa crítica que requiere el país de profesionales que conocen esta materia y que van a ayudar en la implementación de la ley. Muchas gracias, Marcelo. Romina, siguiendo un poco con esta parte más general de lo que es el proyecto de ley, ¿hubo en algún momento una observación por parte de la presidenta de la comisión respecto al concepto de datos personales, que vendría siendo lo más básico de lo básico y donde parte todo lo que es la regulación? Tanto datos personales como datos personales sensibles. Si nos puedes comentar un poco a qué viene esta observación y cuál es tu visión del concepto que tenemos hoy en día de datos personales. Sí, bueno, es una observación de la senadora Vensperger, como dices tú, que tiene relación no con, o sea, con introducir el concepto de dato personal, una limitante, por decirlo de alguna forma, de que no será considerada una información, un dato personal, cuando el esfuerzo por lograr la identificabilidad sea desproporcionado. Porque los datos personales no son solamente aquellos relativos a identificarte a ti directamente, como tu nombre, tu RUT, tu cara, tus rasgos faciales, etcétera, ¿verdad? Sino aquellos que te hacen identificables. Y en la identificabilidad hay se abre un espectro de opciones de cuándo un dato, una pieza de información, es identificable. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para lograr bueno, identificar o determinar que esa información pertenece a Ignacio Gallardo? Entonces, si yo tengo que hacer mucho esfuerzo para eso, y ese esfuerzo es desproporcionado, no estaríamos frente a un dato personal. Y eso, a mi juicio, y lo he conversado también con los asesores, no sé si debería quedar en el concepto de dato personal propiamente tal, porque el concepto de dato personal tiene que ser un concepto amplio y protector. Y de hecho eso fue uno de los cambios también de la directiva al reglamento europeo. Entonces, eh, tiene que ser un concepto amplio, un concepto protector, y por cierto hay interpretaciones de ese concepto. Y hay un dictamen ya bastante antiguo del 2007, el dictamen 4 del grupo de trabajo del artículo 29, que es uno que uno debería sabérselo de memoria, que va desmenuzando el concepto de dato personal, y ahí vienen estas consideraciones, por cierto. No sé si deberían estar en el concepto propiamente tal de dato personal, porque yo creo que el concepto que el proyecto de ley recoge ahora es suficiente, y de hecho
perfecciona el que tenemos actualmente, porque nosotros no tenemos claro para dónde ir con la identificabilidad, porque nuestro concepto llega hasta información identificada o identificable, pero bueno, ¿qué es identificable? Y ahí tomamos la parte del reglamento europeo que se considera identificable cuando yo puedo determinar a una persona a través de un rasgo, de un número, de una seña, etcétera. Pero evidentemente las interpretaciones del concepto y la aclaración del concepto hay que darle espacio a la Agencia de Protección de Datos, que va a tener una labor no solamente sancionatoria y fiscalizadora. Acá no hay que pensar que va a ser una agencia que va a andar con el garrote todo el tiempo, sino que va a tener que ofrecer muchas herramientas de cumplimiento, mucha ayuda y contención, básicamente, a organizaciones como las que mencionaba Marcelo. Yo pienso en los jardines infantiles, en los colegios, que muchas veces se enfrentan a este tema por primera vez, tratan montones de datos sensibles, y no van a saber cómo partir. Entonces, ofrecer herramientas de cumplimiento, que no necesariamente va a ser el modelo de prevención de infracciones, porque también es un modelo laborioso, costoso. Tienen que haber mecanismos de cumplimiento alternativo que permitan a estas organizaciones cumplir. Van a tener que cumplir, tratan datos sumamente sensibles, y ahí también viene una labor de apoyo, cultura y de concientización que va a tener la agencia. Pero bueno, volviendo al tema del dato personal, ese ha sido como el debate. No es algo tampoco tan complejo, porque es algo que ha estado incluido en las interpretaciones. Y ahí, bueno, habrá que conversar si es que lo dejamos consagrado en la ley, lo del esfuerzo desproporcionado, o bien queda, es algo que los europeos han tenido en cuenta, por cierto, a la hora de determinar si una pieza de información, eso no es un dato personal. Claro, y importa mucho también todo lo que es el esfuerzo que tiene que la organización tiene que implementar para conocer si ese dato es totalmente identificable o no. Entonces, Así es, y sí, en Europa se ha discutido bastante este tema de qué tanto esfuerzo, porque hoy en día existen también herramientas que te facilitan eso. Entonces, no es lo mismo que antes, que quizás podías tener un dato y no era tan fácil identificarlo, pero hoy en día sí. exactamente, Em, porque hay mucha información de las personas disponible además. Entonces, te permite con estos identificadores llegar a claro. determinar la identidad de una persona. Ahora, que un dato sea personal, que no nos haga caer en el pánico tampoco. O sea, significa que queda sometido a la ley de datos personal y que voy a tener que protegerlo de acuerdo a las reglas de la propia ley. No significa que no lo pueda tratar, no lo pueda usar, o tendré que definir cuál es mi base de licitud, y empieza como todo este proceso de ver cómo me aplica la ley respecto de esta actividad. Claro, ese es un muy buen punto, porque al final, si es identificable, va a quedar amparado por lo que es la normativa. Entonces, finalmente eso es lo que se busca. Marcelo, no sé si quieres agregar algo también respecto a el concepto de dato personal que trae la ley, y también si lo puedes vincular un poco con lo que existe hoy en día afuera, por ejemplo en Europa u otros estándares. El reglamento europeo en la definición de dato personal no incluye ninguna mención a, eh, a los esfuerzos desproporcionados por hacer identificable a la persona. Digamos. Eso no está en la definición. Y es bien raro porque la senadora en España que tenía como el GDPR, digamos, encima y dice, mira, aquí está, qué sé yo, pero uno ve el texto y no está. Lo que está en los considerandos del GDPR ya está en las reglas de los derechos de acceso a la información, a la información personal y de rectificación. Cuando se acceso, bueno, la limitación del derecho a acceso está en los esfuerzos desproporcionados que tengo para poder identificar la información de esa persona, digamos, como parte de la información que tengo yo. Y en la rectificación creo que es para las notificaciones que tienen que realizarse a terceras partes a las cuales se comunicó una información que está siendo rectificada. Entonces, básicamente, esto de los esfuerzos desproporcionados se aplica para la operatoria de los derechos y no para la definición, porque la definición no cambia la naturaleza de un dato por el hecho de que sea difícil exija esfuerzos desproporcionados para ser identificable. Eso no cambia, va a ser un dato personal igual, digamos. Entonces, no tiene sentido modificar, y en eso yo creo que la definición que salió de la Cámara está bastante bien, no tiene sentido modificar las definiciones, pero sí todas otras partes prácticas
que por cierto el gobierno está proponiendo hacer básicamente eso, digamos, en la comisión mixta. Yo creo que lo más probable es que vaya por ese camino. Y, y bueno, pero eso yo creo que no entiendo, o sea, no es grave, en el sentido de que yo creo que alterar la definición es complejo, pero en la práctica la interpretación de la Autoridad de Protección de Datos va a apuntar a este tipo de cuestiones. Es totalmente natural. Nadie está obligado a lo imposible, nadie está obligado a realizar estos esfuerzos desproporcionados. Ahora, eso de esfuerzo proporcionado, tú estás, Ignacio, completamente en lo correcto de que ha ido cambiando y en poco tiempo ha ido cambiando. O sea, desde la Big Data hacia atrás, un esfuerzo proporcionado era de una naturaleza y de ahí fue completamente otra. Y yo diría con inteligencia artificial para qué hablar, que fue como la evolución de eso. Entonces, la curva de cambio de ese concepto evolucionó muy rápido y creo que se va a ir abandonando la aplicación de esas limitaciones en la misma medida que avance esa curva. Claro, quizás la preocupación parte un poco porque ahora el esfuerzo no es tanto esfuerzo. Antes sí lo era. Exacto, Eh, por lo mismo, poner una definición va perdiendo cada vez más sentido. bueno, y hay que darle espacio también a la agencia para que sea finalmente la que haga la interpretación y dicte las directrices finalmente que van a regir a las organizaciones. Bueno, cerramos por este momento esta primera parte. Vamos a hacer una pequeña pausa que vamos a presentar también muy relacionado con todo esto, con lo que es la gestión de riesgo, con lo que son las obligaciones que implica la nueva normativa y los esfuerzos que tiene que desplegar la organización y todo lo que tienen que implementar el día de mañana, cuando venga el periodo de vigencia para poder implementar todo lo que es el cumplimiento normativo de la ley. Voy a dejar con usted a Rodrigo, socio cofundador también de Ideato, quien va a presentar una parte también de la solución tecnológica que hemos desarrollado como Ley de Datos. Le doy Muchas el gracias, paso. Ignacio. Voy a compartir pantalla. Primero, antes de presentarles la solución, los quería dejar invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, principalmente en LinkedIn. Ahí estamos siempre publicando las novedades respecto a la ley. Estamos haciendo un seguimiento al trámite legislativo, así que se pueden enterar en tiempo real prácticamente de lo que está pasando, lo que está sesionando y las cosas más relevantes. Así que acá les dejo la información, nos pueden poner seguir y ahí pueden estar al tanto de la ley de manera continua. Dicho eso, hoy día les vamos a presentar un nuevo módulo que estamos trabajando en Ley de Datos, que nace como respuesta a esta preocupación que tienen las empresas de, bueno, hay que implementar una ley, tenemos solo 2 años de vacancia, que en algunas empresas se va a hacer nada, y también que le ha pasado a los equipos de compliance y equipo legal que le dicen, bueno, háganse cargo de esta ley, pero no hay más recursos, no hay más personas, entonces, ¿cómo podemos apoyar? En ese sentido, nosotros acá estamos viendo actualmente el registro de actividades de tratamiento. Les voy a mostrar, por ejemplo, si hacemos clic acá, nos vamos a ir al control de acceso con huella dactilar de empleados, que es una actividad de tratamiento que tiene datos personales, ¿sí? Uno acá la puede ir llenando, pero tenemos un nuevo módulo, que es el de la preevaluación de impacto, que es lo que debemos hacer como encargados de tratamiento cuando tenemos que evaluar si es necesario o no ver el impacto que tendrá esta actividad, si es una actividad riesgosa o no. Entonces, bueno, nosotros vamos acá, llenar las primeras descripciones del proyecto, su fase de licitud, que esto se alimenta automáticamente del registro de actividades de tratamiento, y vamos a llenar todo lo que sea necesario con respecto a este ítem. Luego, lo mismo, por ejemplo, con qué tipo de categoría de datos personales es, y si es que lo queremos editar, lo podemos editar de acá de manera fácil y rápida. Pero la parte nueva que les vamos a mostrar es, déjenme correr esto acá, sacar esto acá, es la evaluación propiamente tal, ¿sí? Una preevaluación de impacto en la cual nosotros debemos llenar sí, no, y además justificar estas opciones, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento, vamos a tener que responder ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿es un tratamiento de datos automatizado? O como preguntaban recién en el chat, ¿incluye menores? Y eso obviamente va a salir una alerta de que debemos preocuparnos más de estos datos. Entonces, una opción es llenar nosotros de manera manual, pero nosotros implementamos este llenado con inteligencia artificial. Sí, siempre quiero dejar el resguardo de que no estamos compartiendo datos confidencial. Estos solamente son tratamientos generales, no estamos compartiéndoles datos tampoco a modelos externos, pero que una vez que hacemos esto, que se empieza a llenar, vamos a poder ver las respuestas de esta evaluación de impacto
y vamos a poder editarlas si es que no nos parece. Entonces vamos acá a bajar y al momento de cargar van a estar ya cargadas las respuestas que corresponden a la actividad, por ejemplo, de tratamiento de huella dactilar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decir esto es un tratamiento de datos automatizado, bueno, la verdad es que no, y va a haber una justificación, pero nosotros podríamos no estar de acuerdo con la justificación y quisiéramos complementarla. Y en ese sentido, la podemos acá terminar de completar o agregarle cosas que nosotros quisiéramos agregar. ¿Qué es lo importante de esto? Que no es que reemplace nuestra labor, sino que nos ayuda a hacer mucho más rápido esta labor que vamos a tener que hacer con todas las actividades de tratamientos que tenemos en la empresa. Así que dicho eso, le doy el pase de nuevo a Ignacio para que sigamos en esta segunda parte de la discusión. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, esta parte queremos empezar ya un poco a lo que es explorar lo que es el texto. ¿Qué obligaciones y qué cosas vienen para las organizaciones y qué cosas tienen que también poner un poco el foco en esta primera parte? Ha habido también un poco de discusión, algunos conceptos, con algunas exigencias de la ley que conlleva el día de mañana. Y eso es lo que queremos preguntar también y ustedes que nos puedan ir guiando y para todo el público que está conectado, como dar un poco las directrices de qué cosas tenemos que tener en cuenta el día de mañana. Hay un tema que quiero partir contigo, Romina, porque tú en algún momento también en algunas columnas lo has planteado, que es el sistema de multas, que finalmente es lo que realmente va a mover a las organizaciones a cumplir con la norma. Si al final así funcionamos todos. O sea, cuando hay una sanción, yo me muevo y tomo los resguardos necesarios. Y la ley contempla un sistema de multa bastante particular, o sea, bastante distinto a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día ni se No hay acerca multas, no. sí, ni se acerca. Y es una nueva exigencia para las organizaciones. Las organizaciones, bueno, tienen que preocuparse de temas de consumidores, tienen que preocuparse de temas no sé, de cualquier otro tema de libre competencia. Eh, son muchos, bueno, está la ley de delitos económicos, son muchas regulaciones que están saliendo o se están perfeccionando y todas estas regulaciones conllevan multas. Pero ¿qué pasa con el sistema que está en la propuesta, en el proyecto de ley, que se espera también que diga respecto a la comisión mixta? En cuanto también, si es un sistema, porque en algún momento se ha dicho si es un sistema regresivo, ¿qué pasa con las empresas de menor tamaño? Porque se establece un límite, entonces hay empresas de mayor tamaño que puede ser que no les afecte tanto como a otras pequeñas, empresas más pequeñas. Si existe algún tipo de proporcionalidad, si esto se ha ajustado ahora en el último tiempo, y cuál es un poco la visión respecto a lo que hay afuera. Sí, mira, nosotros escribimos una columna con Marcelo, de hecho creo que esa es a la que te refieres, justamente cuando se despacha la ley marco de ciberseguridad que viene con unas multas que duplican las multas de protección de datos, si bien son ámbitos de regulación distintos, porque la ley marco de ciberseguridad se hace cargo de de resolver ámbitos de la protección de información que están muchas veces más allá de la protección de los datos personales y que también son importantes para nosotros como sociedad, no sé, que tengamos agua limpia, que, no sé, electricidad, etcétera. Eh, nos, nos, nos dimos cuenta bueno, este fue un tema ampliamente discutido y de los que quedó, bueno, está en el final del proyecto y también quedó al final como para lograr los acuerdos y finalmente el Ejecutivo propuso este régimen con porcentajes y topes. Porcentajes que no pueden ir más allá de las 20.000 UTM en el caso de las infracciones gravísimas, y en el caso de las no empresas creo que es el 2% o 10.000 UTM. Es harto, es un monto que no deja de ser bastante significativo, pero no se condice tampoco con las multas que se han ido generando o los montos que están, por ejemplo, en libre competencia, que pueden llegar hasta las 60.000 unidades tributarias anuales,
los montos que están ahora en ciberseguridad, 40.000 unidades tributarias anuales, y como tú bien dices, el incentivo de cumplimiento va a estar en las multas, y no es porque uno esperara que la agencia se viviera pasando multas, porque ojalá todos cumpliéramos esta ley y no se pasaran multas. Pero evidentemente los incentivos están puestos ahí, en las multas por una parte, están puestos en el registro de infracciones y cumplimiento, porque nadie va a querer estar en ese registro publicado 5 años, con información respecto de la multa que le fue cursada, la infracción que cometió, porque evidentemente tú no vas a ser un proveedor confiable si es que estás ahí. El otro incentivo también está puesto en las reincidencias, es decir, en que si tú vuelves a reincidir una y otra vez, yo hago harta clase, converso con harta, entonces muchas empresas a veces preguntan, bueno, ¿y qué pasa si pago 5, 6, 7, 8 veces la multa? Bueno, si tienes espalda financiera para pagar las multas así, 20.000 UTM son 1.200 millones de pesos, y para triplicar bueno, no sé qué empresa razonablemente resiste eso, porque el daño reputacional también es importante y hay que considerarlo. Y viene lo que señalaba Marcelo, la suspensión de las actividades de tratamiento. Es decir, si estamos ante una empresa que se lo vive pasando multas y mete las 20.000 UTM dentro del presupuesto de multas a pagar por datos personales, la suspensión de las actividades es una sanción muy gravosa, porque puede significar el término de un negocio directamente. O sea, cuando tu negocio se basa en datos, que son casi todos, es bien difícil que tú puedas sobrevivir a ese tipo de amonestación, ¿verdad? Yo creo que va a ser un tema que va a ir en discusión. En Europa las multas son con porcentajes de las ventas de facturación anual, y otro tema que se ha discutido es que hay empresas en las cuales tú no puedes determinar esto, que cómo lo vas a hacer, que son empresas que no están abiertas en bolsa, etcétera. Pero ahí también hay fórmulas legales como para, en el caso que no se pueda determinar una multa, este es el tope, pero yo creo que van a ser asuntos que se van a volver a revisar, porque justamente parte de las indicaciones de la mixta es revisar el artículo de multas, ya sea para ver si mantenemos con topes o porcentajes. Y por cierto, la agencia tiene un mandato legal de considerar el tamaño de la empresa infractora para la aplicación de la multa, que no tiene piso. Entonces podríamos estar frente a infracciones gravísimas que van a sonar como gravísimas, pero si es a un kiosquito de la plaza, por ejemplo, podrían ser 50 UTM, que para ese señor del kiosquito es una multa significativa, pero evidentemente no se puede medir con la misma vara a una empresa que es más grande y tiene los recursos y la espalda para poder cumplir esta normativa. Muchas gracias, Romina. Bueno, comentarles que se ha conectado también nuestro invitado Leonardo Soto, así que mientras tanto le dan los permisos para que pueda acceder. Ahí ya lo vemos en cámara. Hola Leonardo, mucho Ah, gusto. hola, hola, ¿qué tal a todos y todas? Hola, hola. Bueno, aprovechando que se conectó Leonardo, vamos a dirigir la pregunta directamente a Leonardo para que pueda aportar también con su idea. Estábamos hablando del sistema de multa que trae la ley. Eh, Cuéntanos un poco cuál es tu visión respecto al sistema de multa. Y también, aprovechando que te acabas de conectar, cuéntanos un poco cómo ha sido la tramitación del proyecto. Tú has estado bastante al día a día con lo que ha sido este proyecto de ley. Quizá una de las personas más activas respecto del proyecto. Entonces, cuéntanos desde tu visión cómo ha sido esta ardua tramitación que ya lleva bastante tiempo. Bueno, yo en esta fase solamente puedo hablar aspectos generales, pero les puedo contar que estamos muy contentos por el estado en que hoy día está el proyecto de protección de datos personales. Está en la etapa de comisión mixta. Tuvimos una primera sesión que probablemente la siguieron algunos por la televisión del Senado. Comenzó el día de ayer, o anteayer, ya no me acuerdo bien, pero va a continuar en el mes de marzo. Y yo quisiera marcar primero un primer punto
de que existe una alta probabilidad, porque existe un compromiso de parte de la presidenta de la comisión mixta, de que se despache la mixta con su informe respectivo a ambas cámaras a más tardar el día 11 de marzo, que es la fecha en que ella dejaría la presidencia. Hay un compromiso no escrito, pero explícito, de sacarlo durante la presidencia de la senadora Luz Eulenspiegel a cargo de esta comisión mixta. Y eso es una buena noticia porque le da bastante certeza a los tiempos de definición. Este es un proyecto que todos lo conocen, lleva una tramitación muy larga, varios años, más de 4 años, 5 años, en la Comisión de Constitución de la Cámara, que es el espacio donde desarrollamos nuestro trabajo legislativo. Le dimos una atención bastante rigurosa a ese proyecto y también participativa. Hubo 30 sesiones de comisión, 30 sesiones. Varias veces hubo 2 sesiones por semana. Y dentro de un contexto donde existe una abundancia de proyectos de ley, con urgencias, con suma urgencia, que se haya mantenido durante 30 sesiones para poder ser despachado, yo creo que hay que valorarlo. La presidenta de la Comisión de Constitución de la época, la diputada Carol Cariola, asumió un compromiso desde el inicio y lo despachó dentro de su periodo. Y yo creo que el proyecto se fortaleció en sus definiciones en la Cámara de Diputados. Eh, Respecto del sistema de multas, bueno, mi opinión es crítica a la manera en que fue despachado en la Cámara y del Senado, porque yo creo que las multas que se establecen ahí son regresivas, porque acogiendo las normas que vienen del DGPR, se estableció en algún momento que las multas más altas tuvieran un porcentaje de los ingresos que tienen las empresas que infringen gravemente o de manera gravísima las normas sobre protección de datos personales y las multas asociadas a un porcentaje de sus ingresos, como lo es en Europa, y que es una norma bastante, es una modalidad proporcional de multa, que si es una gran empresa será un porcentaje de un movimiento muy grande, si es pequeña será lo propio. La proporcionalidad de la multa yo creo que garantiza una cierta justicia. Pero se abrió la idea, que no fue compartida, de colocarle un techo a esos porcentajes, según el tipo de infracción, y la verdad que colocarle techo a este régimen de multa proporcional, estableciendo una cierta cantidad de OTM, a lo único que favorece favorece solo a los que con sus infracciones podrían ser condenados más allá de ese techo. Es decir, a las empresas más grandes, a las tecnológicas que manejan mayor cantidad de recursos, tienen mayores cuotas de los mercados. Ellos se ven favorecidos con techos que no le producen ningún impacto económico a la empresa y que probablemente las van a integrar dentro de los costos de operación de sus plataformas digitales, cualquiera que ellas sean. Ellos pueden incluir dentro de su presupuesto anual, pagar una cierta cantidad de multas con cargo a ese techo. Y en el volumen de sus ingresos probablemente no va a tener ningún impacto. Y por lo tanto no va a tener ningún efecto disuasivo, que es lo que se busca. Nosotros presentamos una indicación que establecía las multas en relación al tamaño de las empresas, pero no tan solo por la proporcionalidad del nivel de ingresos, sino que con 2 parámetros, estableciendo primero un estatuto para las empresas de menor tamaño, que es una categoría legal que se usa en materia bancaria y económica, que son las micro y pequeñas y hasta medianas empresas, esas con un régimen, con techo, y las empresas de mayor tamaño, que tienen un volumen de venta, ingresos muy superior, y que son del carácter de las transnacionales, que tengan esos porcentajes del GDPR, pero sin tope. A nosotros nos parecía mucho más justo y no regresivo, sin embargo, sometido a votación, no lo pudimos ganar. Quizás en la comisión mixta podamos reflotar esa idea que a mí me parecía mucho más justa y sobre todo que ponía el cascabel al gato más grande, que es el que tiene el potencial de producir más daño en el mundo de la protección de datos personales, como se ha demostrado en la jurisprudencia en Europa. Eso, estimado. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, siguiendo también un poco
con lo que acabas de terminar hablando de Europa, tengo una pregunta para Marcelo, y bueno, que también quiero que la complementen los tres, porque una de las grandes promesas dentro de esta nueva normativa es lo que es llegar a los estándares internacionales y sobre todo con lo que es el reglamento europeo. Y esto también se dice que puede abrir un mercado con Europa, ya que Chile podría optar a una decisión como país adecuado. Hubo recién, hace poco también un pronunciamiento de la Comisión Europea ratificando algunos de los países que tienen esta calificación. ¿Y Chile en qué punto estaría con esta nueva ley? ¿Puede efectivamente optar a ser un país adecuado? ¿Y cuál es el proceso para poder optar a eso? ¿Y qué beneficios también puede traer? Marcelo, sí, partimos contigo. Bueno, parte de la estrategia de la Cámara de la indicación y las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados apuntaba justamente a intentar de que la legislación chilena convergiera con la de la Unión Europea para lograr el reconocimiento de país adecuado. Eso está, hubo conciencia, indicación tras indicación, tema por tema, no solo en los artículos sobre transferencias internacionales, sino que en toda la legislación. Y hubo un diálogo permanente con el jefe de la unidad de tráfico transfronterizo de datos de la Comisión Europea, se llama Bruno Giancarelli, que es un alto oficial de la Administración Europea, que nos fue también ayudando, digamos, en términos de dar orientaciones de las cuestiones que eran más relevantes en esta materia para este proceso de adecuación con las que no. Ese proceso de adecuación tiene varias etapas, pasa por la Comisión Europea y por esta instancia de esta unidad, y después se traslada al European Data Board, que es la unidad que reúne a la Autoridad de Protección de Datos de la Unión Europea. Yo conversé con la cabeza de esa unidad, de ese board, esta comisión de autoridades de protección de datos europea en Bruselas, años atrás, justamente eh, para preguntar y plantear esta cuestión, digamos, cómo se facilitará el proceso de adecuación de Chile en el futuro. Y nos dio un montón de indicaciones súper relevantes, nos mostró lo que había pasado con Argentina y en Uruguay. Ellos tuvieron que hacer ajustes para poder lograr la ratificación, y yo creo que nosotros vamos a poder optar claramente con esta legislación nueva a ese reconocimiento de país adecuado, que no es el único. Yo creo que es eso, pero además tenemos que suscribir el convenio 108 Plus del Consejo de Europa, del cual se habla muy poco, pero también es tremendamente importante. Lo que pasa es que los europeos los tenemos más, el Consejo de Europa es como la OEA de Europa, no es la Unión Europea, digamos, es una organización política que es más amplia que la Unión Europea. Pero este convenio internacional es el único tratado internacional verdaderamente en materia de protección de datos y trasciende los países europeos. Si nosotros nos suscribimos a ese convenio, vamos a tener un intercambio con la Autoridad de Protección de Datos y ciertas facilidades que hoy día no tenemos. Pero tenemos que tener Autoridad de Protección de Datos y una buena legislación que ellos también tienen que reconocer. También hay un visto bueno ahí. Y cuando fui presidente del Consejo de Transparencia, me preocupé de que Chile se integrara al Convenio 108 del Consejo de Europa como país observador. Y ahí empezamos a seguir el track de esto, digamos. Creo que esto puede terminar y debe terminar también en la suscripción de Chile a ese convenio, y creo que con eso ya logramos ese tráfico transfronterizo libre de datos que permite la Unión Europea y la facilidad de la cooperación que permite el convenio 108. Muchas gracias, Marcelo. Romina, bueno, la misma pregunta. ¿Cuál es tu visión respecto a esta posible decisión de que Chile pueda ser un país adecuado? Y también Sí, yo creo. complementar sí, para complementar un poco la pregunta, eh, en comparación a lo que es el reglamento europeo desde tu visión, ¿qué cosas innova un poco el proyecto de ley en relación a este? ¿Y en qué cosas nos estamos quedando también atrás y que podrían quizás afectar un poco esta futura decisión de país adecuado? No creo que el proyecto tenga flancos en cuanto a no poder obtener una decisión de país adecuado, como mencionaba Marcelo, puesto que un aspecto neurálgico para eso es una autoridad de control que tenga
facultades sancionadoras, investigadoras y cómo está configurada en, la, en, la, en el proyecto. Por cierto, también tener acciones para los afectados, un catálogo de derechos y varios otros requisitos que el proyecto cumple y que, como bien señalaba Marcelo, la unidad de flujos transfronterizos de protección de datos era participante activo del debate y muy disponible para siempre ir guiando, porque Chile es un país que es uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea en Latinoamérica. Entonces era bien importante que se adoptara un modelo y un modelo que pudiera ir hacia la adecuación, porque tenemos otros países que tienen leyes de protección de datos y autoridades como Perú, como Colombia, por ejemplo, pero que tienen algunas debilidades en cuanto a la autonomía de esa autoridad y que ahí estaría como un nodo crítico para poder lograr adecuación, y son cosas que los uruguayos y los argentinos han ido resolviendo. Por cierto, el proyecto no es una copia calcada del reglamento europeo. El modelo de prevención de infracciones, sin ir más lejos, que es una de las herramientas de cumplimiento, es un modelo voluntario, y ahí se contiene el delegado de protección de datos, y en el reglamento europeo el delegado de protección de datos, una figura obligatoria en ciertos casos. Entonces ahí hay una novedad, pero que no va a afectar a la adecuación misma, porque son también decisiones que cada país puede ir tomando en base a la penetración de esta misma cultura de la protección de datos en cada país, ¿cierto? Los europeos nos llevan una ventaja de 40 años y probablemente en su experiencia decidieron, bueno, el delegado de protección de datos una figura obligatoria en el sector público y en ciertas industrias de tal o cual riesgo. Pero vamos a una legislación que sigue esos pasos, chilenizados, por decirlo de alguna forma, A la algunas chilena. cosas. Claro, porque tampoco tú puedes como instalar este rol obligatoriamente si no tienes como esta cultura construida en las organizaciones, te encarece, es una carga regulatoria importante, y el modelo de prevención finalmente es una decisión que cada empresa va a tomar cuando decida implementar la legislación. No es obligatorio que tú tengas un modelo de prevención, tampoco va a ser necesario muchas veces, es una herramienta que la normativa te ofrece y tú podrás ver si la tomas o no. Esa es una diferencia con el reglamento europeo. Otras cargas, como llevar estos registros de actividades de tratamiento, que también son obligatorios en Europa, no son obligatorios en el proyecto de ley chileno, pero sirve tenerlos para poder llegar al Pero es cumplimiento, por el corazón cierto. de todo. Por cierto, claro que sí, pero en Europa son obligatorios tenerlos. O sea, si tú no tienes tu registro de actividades de tratamiento, multa. Acá tú podrías tenerlo en la medida que necesitas cumplir, pues, ¿verdad? Entonces también se ha ido midiendo la carga regulatoria posible, factible, pero sin perder el foco principal, que, como señalaba bien Marcelo, es lograr la adecuación y el libre flujo de datos con Europa y tener un país que pueda ofrecer estas herramientas de protección de los derechos digitales al final del día de las personas. Muchas gracias, Romina. Mm. Y bueno, continuando un poco con el tema del registro, si bien no es obligatorio, es el corazón un poco para poder cumplir con la normativa, y es muy probable, o sea, yo no tengo certeza de esto, pero es muy probable que la agencia sea la que finalmente empiece a exigirlo como parte de sus funciones. Leonardo, ya bueno, pasando un poco las preguntas del público, que ya he visto ahí que varias se han ido respondiendo ahí por nuestros expositores, así que hemos tratado de rescatar algunas de las más interesantes, y hay una que quizás tú nos puedes dar una visión más general, pensando que tú estás en el día a día en el Congreso, que cómo se ha relacionado este proyecto con con otras leyes que incluso ya están publicadas, como la ley de marcos de ciberseguridad o temas de inteligencia artificial. ¿Cómo se ha ido desarrollando este proyecto conjuntamente con estos otros, y cuál es como su nivel de vinculación entre ellos? Ya, antes de contestar la pregunta, quisiera también destacar lo que han hablado Romina y Marcelo.
Lo que busca Chile con esta legislación de la Ley de Protección de Datos Personales, básicamente es ser parte de un área de legislación común. Todo lo que tiene que ver con la sociedad digital y el libre y seguro flujo de datos, tanto de Chile hacia el extranjero como del extranjero hacia Chile, se va a resolver de manera conjunta con distintos países. Y Chile ya tomó una decisión política que comparten todos los sectores locales de ingresar al área de influencia del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, que se está constituyendo hace rato ya como la legislación común. Nosotros aspiramos a sacar nuestra legislación, yo espero a más tardar en marzo de este año, y una vez que la tengamos vigente, vamos a hacer una presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Economía, en fin, a la Unión Europea para que seamos considerados como país adecuado con la reglamentación de protección de datos de Europa. Si nosotros tenemos esa certificación o categoría de país adecuado, sin duda se va a garantizar algo que tiene un enorme potencial económico y de expansión digital, que es garantizar el libre y seguro flujo de datos entre Chile, Europa y Europa y Chile. Es decir, el chileno, el europeo que haga negocios con Chile, que tenga plataforma tecnológica en Chile o que comparta con otras en Chile, va a tener la misma protección que tiene en Europa, la va a tener en nuestro país. Evidentemente con agencias de protección de datos estatales distintas, porque hay soberanía entre una y otra, pero el catálogo de derechos, de libertades, de obligaciones de los tratadores de datos va a tener un tratamiento muy similar o adecuado. Y por lo tanto, esa común y cierta reglamentación jurídica en ambos lugares va a significar una expansión importante en los negocios, en la economía y también en lo que es la sociedad digital. Es una aspiración, como dije yo, compartida por todos los sectores políticos y que ya hemos efectivamente iniciado conversaciones. Yo mismo estuve en Bruselas en la conferencia que se hizo durante el mes de agosto, recuerdo, la Conferencia Internacional sobre Protección de Datos Personales, y ya tuvimos las primeras reuniones, no tan solo con Bruno Giancarelli, en el ámbito de la justicia en la Unión Europea, y todos miran con expectación de que Chile pueda incorporarse al club de los países adecuados con su reglamentación de datos personales. Es muy relevante y existe un compromiso institucional a que esto se haga en el menor tiempo posible. Y en tu pregunta, Ignacio, ¿cuál era? Sí, brevemente, ¿cómo se vinculan con las otras leyes que también en esta Ya. materia? Son leyes distintas, han estado en comisiones distintas. Está la ley de marco sobre ciberseguridad, está la ley FinTech también, que tiene que ver con el mundo digital. Hay otra de delitos informáticos, que fue la primera en despacharse en este ámbito al principio del año pasado, entiendo. Son todas leyes que tienen que ver con la nueva sociedad digital y yo diría que el punto en común uno lo puede encontrar en la estrategia del Estado chileno, que se definió, entiendo, por el año 2017-2018 y que fue actualizada en 2022, en la estrategia general del Estado para ir avanzando en simultáneo con todos estos proyectos de ley que tienen a su vez compromisos con la OECD en tratados internacionales para converger en un estatuto de una regulación de la sociedad digital sin que ningún aspecto quede afuera. Los tiempos están en la estrategia, los gobiernos, tanto el anterior como este, se han ajustado a esa estrategia y el Parlamento ha ido materializando estos marcos jurídicos que son muy importantes. De lo que mencionaste tú, el que está más atrás es de inteligencia artificial, pero debo advertir que también en Europa no tienen todavía Sí. una reglamentación, ni siquiera un norte muy claro desde dónde legislar o regular la inteligencia artificial para no sofocarla. Son temas en debate y Chile, por lo menos, está haciendo esa pega y los que quieran adelantarse lo pueden ver en la estrategia digital de gobierno digital que tiene nuestro país. Sí, bueno, es importante eso, la inteligencia artificial ha venido siempre detrás, pero está ahí apretando con fuerza. Pero tampoco hay que olvidar que la misma ley de protección de datos ya te da algunos lineamientos de cómo tienes que enfrentarte a lo que es la inteligencia artificial.
Así que también hay un punto importante. Bueno, ya estamos en el tiempo, así que también en honor al tiempo a nuestros expositores, quiero dejarles solamente a cada uno palabras al cierre para que puedan quizás comentar algún aspecto que nos haya quedado quizás en el tintero o recomendaciones también para nuestro público que también está muy interesado en lo que viene. Parto con Romina. No, muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Tuvimos un webinar no hace mucho con la Pauli Silva, hablando de datos sensibles también con ustedes, con Ley de Datos. Están haciendo una labor súper buena de concientizar, de poner este tema constantemente en el debate. Yo aprovecho de felicitarlos públicamente, siempre están muy actualizados con lo que está pasando. Eso es Gracias. clave, porque hay que generar cultura, tenemos que ser cada vez más personas hablando de esto. Esto es súper importante. Y para las empresas, bueno, partir lo antes posible, sin temor, partir por lo básico, partir con actividades básicas como la concientización, la cultura, las charlas, ir entendiendo qué es lo que tengo que hacer. Si bien, bueno, mencionamos recién que levantar estas RAT no es obligatorio, pero es clave para poder cumplir finalmente. O sea, mirar la organización sin miedo y con la mentalidad de que podemos hacer compatible la protección de datos con lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es clave y no venir a pensar de que viene esta normativa como a aplastarlo todo, ¿verdad? Y a hacernos borrar todos nuestros datos que tenemos y vamos a tener que partir desde cero. Por cierto que no, pero vamos a tener que tener un esfuerzo de ordenarnos y de alinear también nuestras visiones y misiones y los objetivos lícitos, por cierto, de todas las empresas, también con los derechos personales, que eso es clave de lo que hemos estado promoviendo tantos años con protección de datos. Muchas gracias, Romina, y gracias también por tus palabras. Marcelo, tu turno. Nada, sumarme a las palabras de Romina. Estas son instancias muy positivas. Creo que bueno que lo que han estado haciendo y ojalá lo sigan haciendo. Decir que ya tenemos a puerta esta ley que es muy importante y que yo creo que en corto tiempo va a generar un cambio cultural muy relevante para el país. Eh, los chilenos somos buenos para aprendernos estas cosas, digamos. Adoptamos las legislaciones y las hacemos nuestras, afortunadamente, sobre todo cuando estamos hablando de materias que son derechos fundamentales, yo creo que las personas lo van a empezar a utilizar. Yo tengo la experiencia de transparencia y la curva en que las personas empezaron a utilizar los mecanismos de transparencia fue realmente exponencial, digamos. Los primeros años muy modestamente y después rápidamente se disparó, llegando a más de 500.000 solicitudes de acceso a la información al año. Yo creo que eso es parte de cuando la gente se siente empoderada utilizando un mecanismo, y acá yo creo que va a pasar algo similar. Y en esto de seguir profundizando y de involucrarse profesionalmente en esto, paso finalmente de nuevo al aviso, digamos, están todos invitados al diplomado que vamos a impulsar en la Universidad Central, la nueva protección de datos personales en Chile, ejercicio y compliance corporativo. Así que vamos a estar haciendo la discusión a partir de marzo y creo que va a ser muy importante para muchos profesionales. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias también por la invitación. Es importante que también la gente se vaya perfeccionando y capacitando también en este tema. Leonardo, bueno, te uniste al final a nosotros, así que si quieres tomar un poco más de tiempo, te lo entregamos. Bueno, no es necesario. Yo creo que la, los adelantos tecnológicos en el mundo entero están transformando la sociedad completa, en lo económico, en lo comercial, en lo valórico, y probablemente en 20 años más todo lo que hoy día tenemos va a sufrir una transformación gigantesca. Y la irrupción de la inteligencia artificial, los big data, van a cambiar el rostro de toda la industria. Y por eso esta regulación lo que hace básicamente es darle un marco para que Chile y el mundo pueda aprovechar las ventajas que estas nuevas sociedades tecnológicas representan para todos sus habitantes, para todos sus segmentos
económicos, sociales, en fin, y no sufrir las externalidades negativas que pueden tener. Nosotros estamos haciendo bien las cosas, estamos tomando reglas que están siendo probadas ya en Europa y creo que nos van a unir a un club y a un área de influencia que solo va a traer ventajas para Chile. Pero claro, esto también representa un desafío para la sociedad completa. Para nosotros como legisladores es muy complejo abordar la regulación, por ejemplo, sobre el derecho que tienen las personas sobre sus datos. Eh, en el pasado, en el siglo pasado, regular sobre la economía tenía que ver con la división de la propiedad, con la agricultura, con la explotación minera. Y sobre eso tenemos mucha experiencia como mundial. El derecho a propiedad, por supuesto, adquirió su fortaleza en torno a esas definiciones que tenían que ver con la economía de esa época. Con posterioridad a la revolución industrial, todo lo que tiene que ver con la producción en serie, con capitales venidos de distintos lados y de distintos orígenes, también nos obligó a una regulación en torno al derecho de sociedades, por ejemplo, sociedades anónimas, todo tipo de organizaciones empresariales que pudo dar respuesta a esa revolución industrial. Hoy día es muy difícil establecer con precisión y una debida protección sobre los derechos de las personas sobre sus datos, porque los datos son una entelequia, son una abstracción que fluye a la velocidad de la luz entre Europa, Asia y Chile a través de las grandes plataformas tecnológicas como Google, Amazon, y es válido preguntarse cómo lo regulamos. Y hoy día estamos sacando una regulación que le da certeza jurídica a todos los que quieran participar de esta gran revolución. Establece un derecho básico que es el derecho de las personas, un derecho fundamental de las personas para controlar sus datos personales, para controlar de manera limitada, pero definida, cuáles son los usos que le pueden dar los estados, las empresas, a fin de garantizar el debido control. Estas regulaciones no pretenden asfixiar la economía, toda esta era del conocimiento y de la interacción de datos, de ninguna manera. Y nuestra legislación tampoco. Por eso nuestra ley, cuando se apruebe, va a tener un plazo de 2 años para que comience a aplicarse. 2 años. Porque entendemos que adoptar legislaciones extranjeras es válido, pero hay que impulsar ese cambio cultural que conlleva esta legislación foránea e impulsarlo tanto a nivel de las empresas, de la economía, como también de la sociedad. Y estamos todos empeñados en que esto pueda funcionar y funcionar bien, para que todos puedan extraer las ventajas y oportunidades que presenta todo este mundo, sin sufrir externalidades ni tampoco vulnerar los derechos, sobre todo de una gran cantidad de personas. Por eso tenemos la mejor disposición para que esta ley se ponga en marcha y produzca ese cambio cultural que nos ponga como pioneros en Sudamérica, en América, con respecto a la economía vinculada a los datos de las personas que ya lo habrán dicho acá, es el gran oro del futuro. Nosotros queremos que el oro les llegue a todos y debidamente regulado, y estamos disponibles para facilitar eso. Gracias, Ignacio. Gracias, Leonardo, también a ti. Y me quedo con lo que señalaste respecto a este cambio cultural y que al final todo esto es evolución. Tú fuiste marcando distintos hitos en la historia que en algún momento quizás eran grandes revoluciones y hoy en día las vemos tan lejanas y como que nada pasó y ya están interiorizados. Esta es una más. Esta es parte de lo que es la era digital, en la cual ya estamos embarcados. Y tenemos que ir también avanzando y estableciendo las reglas del juego para que el día de mañana no nos afecte, que es lo que busca la ley, los derechos de las personas, que somos todos nosotros. Y también importante señalar que no lleguemos, como buenos chilenos, hasta el último minuto a implementar todo lo que tenemos que hacer. Como dijo Romina en algún momento, es una ardua tarea, son varios los procesos que hay que seguir, pero si uno lo sigue bien, si uno está ya hoy en día ya mentalizándose y ya está atento a lo que está pasando y esta ley que viene, y por eso mismo queríamos hacer esta actualización, van a poder el día de mañana cumplir con la normativa de buena manera.
Entonces también, como palabra de cierre, señalar que en Ley de Datos es un poco lo que buscamos, concientizar a las personas respecto a este tema y también poner a disposición nuestras herramientas tecnológicas para que facilitar el día de mañana el cumplimiento normativo de esta ley. Así que bueno, dicho esto, damos por concluido este webinar, un muy buen webinar, tuvimos una gran asistencia y creo que podríamos seguir acá conversando latamente sobre estos temas. Pero bueno, como ley de datos vamos a preparar nuevas instancias también para ir explorando distintos aspectos también de la normativa. Eso, agradecido también de nuestros expositores, agradecido también por su tiempo y damos por concluido. Hasta luego, Gracias. gracias. Chao, chao. Chao, chao, chao.